Hermanos, muy buenas noches a ustedes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla palabras de vida eterna. Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente con ustedes. Ya empieza a llover en la ciudad, estamos en el sur de la ciudad transmitiendo. Les agradecemos el favor de su audiencia y en esta noche voy a permitirme presentar a los hermanos que nos acompañan de este lado. Su hermano Luis, hermano, buenas noches. Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos. Esperamos que este programa sea para total edificación de cada uno, tanto de nosotros como de los que en este momento nos están viendo. Gracias, hermano Luis. Hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Le damos la bienvenida también nuevamente y asimismo también esperamos con ustedes nosotros ser edificados en la palabra que Dios nos ha dado. Hermano Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches, es un placer nuevamente estar con ustedes como cada miércoles, esperando que este programa sea de mucha edificación y sobre todo que nos gozamos con la presencia de nuestro hermano Brian. Muy bien, joven Brian, buenas noches. Muy buenas noches, el gozo es mío de poder compartir la mesa con todos ustedes. Es un honor, sean todos bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Muy bien, gracias hermano Brian. Vamos a iniciar, hermanos, en esta noche con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Luis que por favor nos realice una oración para iniciar y después continuaremos ya con los medios. Usted los trae, ¿verdad, joven Luis? Sí, hermano, así es. Adelante, por favor. Vamos a ir a Dios en una oración. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, alabado y glorificado seas, Padre bendito por los siglos de los siglos. Señor, en esa noche, Padre, estamos dándote gracias porque nos estás permitiendo, Señor, en ese momento, pues tener esa transmisión de radio. Padre, pedimos esto en medio de nosotros. Dirijas tú, Padre, lo que tengamos que hablar de tu palabra, que pues prácticamente es todo el programa. Guíanos, Señor, y pues, Padre, que lo que hablemos sea de total y plena edificación para cada uno de nosotros. No permitas que entre ningún criterio humano, sino que tu palabra sea la que nos guíe, Señor. Gracias por permitirnos estar en este momento pues aquí reunidos y pues, Padre, pedimos que los hermanos que nos han de escuchar pues tengan atento su oído, tengan atenta la mente, el corazón, y que todo lo que aquí hablemos, Señor, pues quede grabado en ello y pues que no nada más seamos oidores sino hacedores de la misma, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, adelante. Tú tienes los medios y adelante, hermano. Ok. Hermanos, estamos, como ustedes ya lo han notado, estamos transmitiendo en vivo y pues tenemos dos páginas de Facebook. Una es página de amigos. Pueden encontrarnos poniendo en su buscador Palabras de Vida Eterna Radio. Tenemos una página de likes también en Facebook, que es Palabras de Vida Eterna Puebla. La página en YouTube, donde pueden checar ya los más de 60 programas que ya llevamos transmitidos, si no mal recuerdo 64, 65, por ahí así vamos. Gracias a Dios nos ha permitido llegar a ese número de programas. Pueden buscarlo en Palabras de Vida Eterna en Puebla. Tenemos también la página de Twitter, donde también se genera en esa página el link para que nos puedan ver también por Periscope, es @palabras3333. El número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el día de hoy y pues manden sus saludos, preguntas, lo que ustedes deseen, es el 22 23 61 08 30. Tenemos dos números en el estudio, los cuales están también a su disposición. El primero es 1-79-6450, el otro es 3-53-17-82. Las congregaciones, las que estamos aquí reunidas de la Iglesia de Cristo en Puebla, vamos a comunicar las direcciones. Una está ubicada en calle Manzano 5215 en la colonia Bosques de Manzanilla, donde preside nuestro hermano Evaristo Ordaz. Pueden contactarlo en el número de teléfono 367-8522. Y la otra congregación, que es de hecho donde estamos transmitiendo, es en calle Tepetitlán, número 526, colonia Vicente Guerrero. Ahí preside nuestro hermano Osiel Mesa y pueden contactarlo al número 129-4401. Muy bien, mi hermano Luis, muchas gracias. No sé si vayamos a contar algo más de tus medios. No, ya dijimos todos, ¿verdad? Sí, ya sería todo. Nada más lo que sí me gustaría hacer mención
es en el número de WhatsApp. Estamos a lo mejor cambiando el número cada transmisión porque es el número que tenemos a la mano en ese momento para poder recibir sus mensajes de WhatsApp. Reitero el número para WhatsApp: 22 23 61 0830. Muy bien, gracias mi hermano Luis. Pues el día de hoy, hermanos, ya para entrar en materia, si ustedes me lo permiten, vamos a tocar un tema que me parece importante y que debe ser de hecho importante para todos nosotros. La situación es que en muchas ocasiones se nos ha hablado del amor, en otras tantas se nos ha hablado del amor de Dios, pero hoy vamos a hablar del amor como eje central de la vida del cristiano, ¿no? Cómo debería operar o funcionar el amor como eso, como un eje en la vida del cristiano. Es un tema que en apariencia pues pudiera parecerles a ustedes conocido o relativamente sencillo. Ya cuando uno empieza a profundizar en él, se da uno cuenta que no es tan sencillo. El amor, hermanos, es un concepto universal, es histórico, que se da a partir de las relaciones que se dan entre los seres humanos. No solo entre los seres humanos, también el hombre llega a desarrollar sentimientos de amor por algunos objetos, por algunas cosas, por algunos animales, pero bueno, esencialmente estamos hablando del amor entre seres humanos. Y también podríamos hablar, por ejemplo, del amor de Dios hacia nosotros, o en sentido inverso del amor de nosotros hacia Dios. Obviamente, como les decía, esta palabra tiene, dependiendo del contexto que se le use, pues en que se use puede tener muchas interpretaciones, pues de tipo artístico, filosófico, religioso, en fin. La palabra amor abarca muchos sentimientos diferentes, todos ellos generados en la conciencia o en el sentir del hombre. Y bueno, pues encontramos diferentes tipos de amor. Lo que nosotros encontramos o podemos encontrar es desde el amor, digamos, que se da entre una pareja de esposos, el amor filial que se da, digamos, a nivel familiar, el amor, digamos, religioso que también se puede presentar. Para ello nosotros podemos referirnos a 1 de Corintios capítulo 13 en el versículo 4 al 7, en donde la palabra de Dios señala con toda claridad algunas características del amor o algunas cualidades del amor como sentimiento. Y bueno, por ejemplo, leemos que no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no es rudo, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, etcétera, etcétera. Podremos seguirlas leyendo. Vuelvo a insistir, la cita, 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Sin embargo, más allá de leerla nuevamente, lo que creo que deberíamos nosotros revisar es lo que está relacionado con, por ejemplo, características como la paciencia, la bondad, etcétera, etcétera. Nuestros hermanos ahora van a seguirnos platicando de esto y vamos a empezar a intercambiar algunas cuestiones que tienen que ver con el amor como eje central en la vida o en lo que debería ser nuestra vida cristiana. Adelante, hermano Josué. Sí, hermanos, el amor, este sentimiento que todos y cada uno de nosotros podemos llegar a desarrollar, debe o tiene su explicación en este versículo, principalmente por el significado que la palabra griega se le da. Para el amor, los griegos utilizaban 4 palabras diferentes debido a que, como decía nuestro hermano, el amor podía ser relacionado con la relación entre el esposo y la esposa, la relación física nos referimos, o otro tipo de relación dependiendo de la circunstancia que se desarrolle el sentimiento. En este caso podemos mencionar que las palabras griegas utilizadas para definir el amor son 4, entre ellas se encuentra ágape, eros, filio y storge. El amor eros, que es el que mencionaba nuestro hermano del matrimonio, es el amor que se da en la relación de pareja. Este amor es más bien de tipo pasional, de tipo erótico, de tipo sexual. Este amor es el que pues desde el principio Dios puso en el hombre, principalmente con el propósito de desarrollar a toda la generación que debía de multiplicar la tierra.
Asimismo tenemos el amor filio. El amor filio es el amor, según cuando se utiliza esta palabra, es el amor que se da entre los amigos, entre los familiares, entre las personas que son o tienen relaciones afectivas, y asimismo el amor estorge. La diferencia entre estas dos palabras es que el amor estorge es un amor que llega a tener un compromiso de cuidado, de un compromiso con aquello a lo cual nosotros estamos dando este sentimiento. El amor filio es más bien un amor desinteresado, un amor que se da precisamente por la afinidad familiar. Y terminamos, hermanos, con la palabra que se utiliza precisamente en el versículo que menciona nuestro hermano de 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al 7, me parece. Así es. Este amor, en la versión que nosotros leemos del griego, se utiliza la palabra ágape. La palabra ágape, que es la palabra relacionada con el amor de Dios. El amor que tiene todas las características que se mencionan en estos versículos, y que es precisamente el amor que Dios nos da a cada uno de nosotros y que nosotros podemos tener en relación con Él. Es el amor que es el ejemplo principal para la vida del cristiano, es el amor que tiene las características que el cristiano debe desarrollar y de tener para llevar a cabo una relación conforme a la voluntad de Dios. Es el amor, como menciona en 1 Corintios, que no tiene envidia, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser. Entonces, para este versículo en especial, no podemos nosotros confundirnos, ya que la palabra que se utiliza es precisamente la palabra amor en la palabra griega ágape. Por esta razón, cuando hablamos de este amor, en el español solamente utilizamos una sola palabra para esto, pero el griego especifica claramente que se relaciona a aquel amor que Dios nos ha mostrado, el amor que Dios tiene para con nosotros y el amor que quiere que cada uno de nosotros ejerzamos en nuestra vida como cristianos. Así es, esta cuestión de que el amor debe ser el eje central de nuestras vidas, pues empieza a tomar aquí algunas, digamos que algún sentido, ¿no? Cuando alcanzamos a distinguir estas palabras, bueno, pues empezamos a darle alguna idea. Hermano Alejandro, adelante. Pues mira, ya que tocamos este amor ágape, como dice nuestro hermano Josué, y lo que tú has comentado de 1 Corintios 13, pues es algo que Dios siempre nos lo ha demostrado. ¿Cómo nos lo demostró? Desde que su Hijo pues realmente fue entregado para morir por nosotros en aquella cruz, ¿no? Vemos que antes que nosotros demostráramos ese amor, pues Dios ya nos había amado desde siempre, desde mucho antes de la fundación, ¿sí? En esto consiste el amor, ¿no? En que nosotros no hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto lo podemos leer en 1 de Juan capítulo 4 versículos 10 y 11, ¿no? Pero sí me gustaría hacer un poco más de énfasis en el amor agape. Este es el concepto que resalta el lado más profundo de la palabra. ¿Por qué es el lado más profundo? Porque es un amor incondicional, es un amor reflexivo, en la que la prioridad siempre es el bienestar del ser amado. Esta definición le da siempre un tono un poco, pues a lo mejor a lo religioso, ya que lo podemos asociar con la divinidad que es nuestro Señor Jesucristo, que es un amor incondicional, un amor que no pide nada a cambio, es un amor que se preocupa por cada uno de nosotros, y quién mejor lo demostró que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos amor en Corintios 13, hermano, se refiere siempre a todo ese amor incondicional, de cuidado, que abarca los 4 tipos que ya se han hablado: el estorge, el filial, el ágape y el eros, ¿no? ¿Por qué? Vemos esto porque es algo bien importante, que nosotros debemos entender que todo el amor de Cristo, todo ya el amor, incluyendo los 4 estilos, todo eso lo derramó nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros. Podemos ver que también el Señor por amor nos disciplina, ¿no? Y muchas veces ese amor disciplinario es lo que demuestra más todo el amor que nos tiene nuestro Padre Celestial. Así es, pues esto de que el amor sea un eje en nuestra vida, es decir, que el amor sea el centro de nuestra vida, parece ser algo natural o incluso inherente a las personas, pero cuando revisábamos lo que dices, Alejandro, lo que decía también Josué, y cuando nosotros revisamos 1 Corintios capítulo 13 y empezamos a ver algunas virtudes del amor, nos damos cuenta que quizás no hemos amado, quizás no estamos amando lo suficiente. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de la jactancia, cuando nos damos cuenta de la envidia, cuando nos damos cuenta de esas características que deberían estar
en el centro de nuestras El vidas. amor egoísta, porque dice que el amor No es egoísta, no es no es egoísta, no busca lo suyo. Y entonces si nosotros empezamos a revisar esas cualidades de este sentimiento, que obviamente en el momento en que nosotros decimos que sentimos amor, sea amor por una persona o amor por Dios, pues deberíamos ir eliminando estas cosas que están aparejadas, ¿no? La envidia, la jactancia y cosas de este tipo. Y entonces cuando empezamos a revisar resulta que a lo mejor no estamos amando tanto, ¿no? Tanto, no, y mira, perdón que te haya interrumpido, normalmente lo que dijo nuestro hermano Josué en la definición del amor de las 4 palabras, ¿no? Más explícitas son bien importantes, porque cuando tenemos el amor eros es el amor muchas veces nada más sin compromiso, de un deseo carnal, de un deseo de atracción, un deseo sexual, ¿no? El cual en un momento dado es mucho mejor este amor eros dentro de la pareja como Dios lo manda, entre un esposo y una esposa, pero desafortunadamente el mundo lo ha contaminado de una manera horrible, ¿no? Como vemos también el amor estorge, ¿no? El amor estorge significa fraternidad o significa un amor fraternal que se da con el tiempo, con cuidado, inclusive hasta para los animalitos. Se les llega a tener un amor estorge por el cuidado, ¿no? Y de ahí tenemos el amor filial que realmente va acompañado de la hermandad, porque debemos de vernos como familias, como tú dices, ya teniendo ese amor, ¿sí? Como hermanos, como hermandad. Y el amor más grande, o de la palabra de elección, como estábamos viendo el agape, es un amor incondicional que no pide nada a cambio, pero se preocupa por nosotros. ¿Y qué mejor ejemplo de Cristo? Siempre buscó el bienestar de quién. Sí, de la humanidad, ¿no? Y como comentabas, ¿no? Muchas veces hay que entender esa palabra. En 1 Corintios 13 yo creo que ahí está expresado todo el amor agape. Así es. El joven Brian nos va a seguir hablando de el amor como eje central, y él nos va a hablar un poco de los mandamientos relacionados con el amor. Caballero, adelante. Sí, muchas gracias. El amor como eje central es bastante importante en nuestras vidas. Nosotros podemos ver su importancia desde un inicio, en el momento en que los mandamientos que nos da el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, los dos se centran en el amor. El primero dice, ama a Dios, y el segundo dice, ama a tu prójimo. Es ahí donde nosotros podemos ver que estos dos mandamientos contienen el amor, vemos que es bastante importante. Hay algo también bastante importante dentro del amor, y es que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, en los versículos del 1 al 3, dice, si yo hablase lenguas humanas, angelicales, si yo tuviese profecía, si yo entendiese todos los misterios, si yo entendiese toda la ciencia, si yo tuviera toda la fe y moviera montañas, si yo repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, si yo hago todo esto, pero no tengo amor, de nada sirve. Dice el apóstol Pablo, si yo no tengo amor, no soy nada. Todo lo que haga no sirve para nada. Si el amor no me hace a mí hacer las otras cosas, es decir, si yo no doy a los pobres inyectado por el amor, esa acción no sirve absolutamente de nada. Es algo bien interesante porque Juan nos da un solo y único punto de los cuales nosotros podemos conocer que alguien es hijo de Dios. Por un solo parámetro nosotros podemos saber quién conoce a Dios y quién no lo conoce. Dice Juan, el que ama, conoce a Dios. Dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios y no ha nacido de Dios. Esa es la importancia del amor. Nosotros no podemos decir que conocemos a Dios, nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios si nosotros no amamos. Porque el que ama, conoce a Dios. Esa es la importancia del amor. Una persona que ama, conoce a Dios y es hija de Dios. Una persona que no ama, no ha nacido de Dios. Sí, yo creo que ahí estamos en términos de algo muy importante, porque lo que acabas de decir me parece fundamental. En muchas ocasiones nos hemos convertido al cristianismo quizás por las razones equivocadas y no necesariamente por el amor que debiéramos sentir de Dios. Y hacemos muchas cosas dentro del cristianismo, muchas de ellas no las hacemos por amor, las hacemos más bien quizás por otras motivaciones que no necesariamente tienen que ver con el amor. Y cuando entendemos esto que acabas de decir, que sin amor de nada sirve todo lo que podamos hacer, pues entonces nos damos cuenta de que quizás estaríamos o podríamos estar viviendo una vida cristiana vacía. Muy vacía. Vacía totalmente, ¿no? Y por ello muchos de nuestros hermanos
en cuanto se les presentan las primeras dificultades, los primeros problemas, al no tener nada con que llenar ese vacío, pues terminan por desertar con tristeza de la iglesia. Nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial, hermano, corte comercial, qué barbaridad, me acordé de otra cosa. Vamos a ir a nuestro primer corte, hermanos. Nuestro primer corte y en un momento regresamos a palabras. Estamos, hermanos, de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Aquí nuestro floor manager nos indica que pues cuando hablemos tratemos de hablar a las cámaras, así es que bueno, pues hacemos lo posible. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Luis, que nos tiene los medios, los saludos. Ok, reiterando nuevamente, hermanos, los medios por los cuales pueden contactarnos. Nos estaban preguntando vía WhatsApp el link de Periscope. Hermanos, en la página de Facebook y en la página de Twitter, ahí se genera el link, donde nada más es cuestión de picarle y los manda inmediatamente a la página de Periscope. La página de Facebook para like es Palabras de Vida Eterna Radio. La página de Facebook de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. Dije 2 veces Puebla, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok. Página de amigos es Palabras de Vida Eterna Radio. Perdón, hermanos. La página de likes es Palabras de Vida Eterna Puebla. Recordándoles también que pueden revisar todos los programas en nuestra página de YouTube, que es ingresando con Palabras de Vida Eterna en Puebla. La página de Twitter, @palabras3333. Reiterando nuevamente el WhatsApp al cual nos pueden contactar en esta noche es 22 23 61 08 30 y los teléfonos en el estudio 179 64 50 y 353 17 82. Saludos, tenemos saludos, nuestra hermanita Sari, que siempre está al pendiente de nosotros, al pendiente del programa. Pide por los enfermos, los que no tienen techo, por su familia, su tía Vicky, por su primo Kevin. Nuestra hermana Lulú del Bosque. Dice que le da gusto vernos nuevamente y que Dios bendiga la obra que hacemos. Pide por cada uno de nosotros, los enfermos de las iglesias, por su familia y por nuestra espiritualidad. Bueno, la espiritualidad de todos. Gracias, hermana. Gracias. Nuestra hermana Aniux saluda a todos en el estudio. Manda saludos a todos. Saludos, hermano. Nuestra hermana Lulú Monroy, saludos y felicitaciones a los hermanos. Que Dios permite la realización del programa. Pide por favor oración por los enfermos espirituales y enfermos físicos también. En especial pide por su agotamiento y agradece infinitamente por el amor y el perdón que Dios tiene para todos. Dice que Dios les bendiga mucho. Gracias, hermana. Gracias. Sería por el momento todos los saludos. Y bueno, vamos al primer ¿Sabías qué? de esta noche. ¿Sabías que en física, hablando de la física, hay una ley que se llama la ley de entropía? ¿Algunos de ustedes saben qué es la ley de entropía? No. No, ¿Qué es, Brian, la ley de entropía? Sí, la ley de la entropía es una ley que establece que todo está dispuesto al desgaste, todo está dispuesto al deterioro. Eso también lo postulan la ley de la termodinámica, es decir, todo va a descomponerse, no todo sirve para siempre. Los edificios en algún momento van a dejar de servir, los aparatos dejan de servir. Bueno, eso establece la ley de la entropía, que también se apoya dentro de la ley de la termodinámica. Okay. Pero sabemos que eso es reciente. Ahora, lo interesante de eso es que la Biblia ya lo había dicho hace aproximadamente 4000 años atrás. Podemos ver en el libro de Isaías 40, vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Dice así: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí nos damos cuenta de que efectivamente si todo va está dispuesto al desgaste, toda la hierba se va a desgastar. Pero dice que lo único que no se va a desgastar es la palabra de Dios, porque esa va a permanecer para siempre.
Muy bien, Luis, me venía a la mente otra cuestión, pero eso ya tiene que ver con cuestiones comerciales que se llama obsolescencia programada. El joven Josué seguramente sabe qué es la obsolescencia programada. Hermano, ¿qué es la obsolescencia programada? Según me han platicado, es el periodo de vida que se le da a algunos productos intencionalmente. Así es decir, se programa para que funcionen 3, 4, 5 años y a partir de ahí sus piezas en automático van a dejar de funcionar. Entonces, pues nosotros también, ¿no? Llega un determinado momento en donde nuestras piezas dejan de funcionar. Dice ahí Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, y empieza a hablar de los ojos, de los dientes, de las piernas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, por cierto. Así es. Por cierto. Muy bien, hermanos. Gracias. Nada más permíteme dar un último saludo que llegó, es el hermano Luis. Saludos, buenas noches, saludos para todos desde Monterrey. Buenas noches, hermano. Y un saludo. Saludos, hermano. Dios te Saludos, bendiga. hermano. Gracias por los Saludos. saludos. Pues sí, ya estamos otra vez. Bueno, vamos al programa, vamos al tema de nuevo. Y ahora vamos a hablar, hermanos, lo que tiene que ver con el amor y la fe. Es muy común escuchar, es muy frecuente escuchar a las personas cuando se les pregunta si aman a Dios, responder que sí. Esto sucede con cristianos y no cristianos, ¿no? Así es. Pero sucede todavía más en la iglesia, ¿no? Tú le preguntas a un hermano, hermanos, ¿aman a Dios? Sí, amén, ¿no? Pero ese amor, si no se refleja, si no se demuestra, pues no dejan de ser palabras que finalmente pudiera llevarse el viento. La misma escritura nos enseña que el amor tiene que, hermanos, reflejarse con obras, y estas obras tienen que ir atadas tanto al amor como a la fe. Lo que nosotros leemos en 2 de Corintios, ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, si alguien por favor me lo quiere leer, 2 de Corintios 7, mientras yo busco Gálatas 5, 6. El libro de Gálatas, 2 de Corintios 7, ¿qué, mi hermano? No, 5-7. 2 de Corintios 5, 5, 7, sí. así es. Dice en Nueva Versión Internacional, ¿está bien? Sí, está bien. Vivimos por fe, Ujú. no por vista. Así es, andamos por fe, no por vista. Y si este versículo lo relacionamos con Gálatas 5.6, 5.6, dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, nuestra fe tiene que reflejarse en obras, y esas obras tienen que ser hechas por amor. Entonces es un triángulo interesante en donde en la punta podríamos colocar al amor, en uno de los vértices podríamos colocar a la fe, y en otro vértice podríamos colocar a las obras, y todas están relacionadas. Todas esas obras, todos esos tres elementos se relacionan, de tal manera, hermanos, que muy difícilmente alguno de ustedes puede decir que ama si esas obras no están reflejadas, ese amor no está reflejado en obras. Si esto nosotros lo trasladamos, por ejemplo, al matrimonio, nosotros le podemos decir a nuestra esposa que la amamos, ¿verdad? Es que te amo, ¿no? Pero si ese te amo no se traduce en un buen trato, no se traduce en protección, no se traduce en comprensión, en ayuda mutua, no se traduce en hechos tangibles, pues no dejarán de ser palabras, ¿no? No dejarán de ser palabras, y entonces este eje central del amor pierde su sentido, hermanos, cuando nuestras palabras se quedan allí y no pasan a los hechos. Nuestro hermano Josué nos va a seguir hablando de esto, de el amor como eje central, hermano. Perdón, hay un versículo son dos versículos que nos demuestran precisamente el amor de Dios para con nosotros. Uno está en Romanos 5:8 y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que Dios ha demostrado el amor que nos tiene mediante las obras que ha hecho por medio de su Hijo. Y es el ejemplo que decíamos de 1 Corintios capítulo 13. Si el amor de Dios es aquel que nos
enseña qué características cristianas debemos de practicar, cualquiera que dice o pretende tener el amor que Dios quiere para sus hijos debe de tener esas mismas características y demostrarlas. El amor debe de ser, de hecho, como decíamos hace ratito, como decían sus hermanos, el eje central, el motor de todas nuestras acciones. Cuando nosotros vemos esos versículos, sabemos que no importa lo que la gente piensa en cuanto a cuánto conocimiento de Dios tiene, sino cómo es que se genera ese entendimiento. Podemos conocer mucho de Dios, pero podemos no amar a Dios. Esto sucede muy frecuentemente. La gente conoce de Dios, lee mucho la Biblia, algunos conocen la Biblia y el amor no se manifiesta en ellos. Entonces, si no hay manifestación del amor, entonces no hay ningún provecho del conocimiento, asimismo como de otro tipo de acciones cuando habla acerca de dar los bienes a los pobres o de entregar su cuerpo para ser quemado. Si no procede precisamente por un propósito como el que Dios dio mediante su Hijo para ser sacrificado, entonces ese amor no tiene ningún fruto, por lo menos en la relación con nuestro Dios. Cuando nosotros ponemos el amor como parte de nuestra vida, cumplimos precisamente todos los mandamientos que Dios ordena, porque cuando nosotros amamos, cumplimos toda la ley. Mateo nos dice en el capítulo 22, del versículo 34 al 40, que los judíos querían tentar a nuestro Señor Jesucristo con el propósito de matarlo, y preguntan esto: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dos son los grandes mandamientos. El primero de ellos es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Pero el segundo de ellos se refiere a la relación que nosotros debemos demostrar o de demostrar a nivel de nuestros hermanos, de las personas que nos rodean, de nuestros prójimos, de las personas que viven cerca de nosotros. Hablábamos hace ratito del amor y la definición que tiene el amor: eros, el amor filios, el amor storge y el amor ágape. Nosotros normalmente vivimos amores que se desarrollan en nosotros de una manera natural, como el eros, como el filios y como el storge, pero no siempre, por lo regular, desarrollamos el amor ágape, que es el amor que Dios quiere, el amor desinteresado, el amor que se expone principalmente a dar aquello que uno tiene y creer en todo lo que es otra persona antes de dudar de otro. Es el amor que nos motiva principalmente a hacer y a hacer todo, principalmente pensando en el beneficio de otra persona. Y es el amor que la ley marca que nosotros debemos de tener, y el amor que cumple todo tipo de ley, porque el amor no hace mal a nadie, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Es esencial el amor para la vida cristiana? Sin amor, definitivamente nosotros no podemos cumplir nuestra vida como cristianos. El que no ama, como decía nuestro hermano, simplemente no ha conocido a Dios. Y aquel que no conoce a Dios, pues no es hijo de Él. A fin de cuentas, no podemos ser hijos de Dios si no somos también semejantes a Él. Por esta razón nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, que no debemos de deber nada a nadie sino el amarnos los unos a los otros. Debemos de tomar como una responsabilidad, como un compromiso, el hecho de tener que amar a nuestros hermanos, no como una obligación, sino como algo que debería de ser ya en nosotros, algo que salga de nosotros de manera natural, de manera necesaria, de manera que nosotros sintamos verdaderamente que debemos hacerlo, precisamente porque es algo que ya está o ya estamos en deuda. Si nosotros pensamos respecto del amor de Dios hacia nosotros, creo que tendríamos mucho que deber. Nuestro hermano mencionaba también en 1 de Juan que Dios, o no amamos nosotros a Dios porque nosotros hayamos sido los primeros en amar, sino porque Dios nos demostró el amor primeramente a cada uno de nosotros. Y precisamente en 1 de Juan, en el capítulo 3, del versículo 14 al 19, nos dice esto: que debemos de demostrar el amor, que debemos de hacer que el amor se manifieste, y sobre todo en los casos en los cuales nuestros hermanos se encuentran en necesidad. Esto sí se lo voy a leer porque estos versículos son un poquito más largos. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Si todavía no amas a tu hermano, estás todavía en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así de simple. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Así de grande debe ser el amor que cada uno de nosotros debe demostrar hacia sus hermanos, a los hermanos de la congregación.
Pero el que tiene bienes, escuchamos esto, hermano, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿De verdad hay amor en el hermano? Cuando viendo la necesidad que tiene, en lugar de ser generoso y movido a misericordia, en lugar de ello cierra su corazón para no ayudar a aquel que está en necesidad. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este es el verdadero amor, el que se manifiesta en la realidad y en la práctica. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Si nosotros no practicamos esto, como dice también la palabra de Dios, aquí mismo en 1 Juan capítulo 1, es que no andamos en la verdad. Hay varias cosas de las que acabas de decir, porque en realidad dijiste muchas, y algunas de ellas demasiado importantes para este tema, que a mí me llaman la atención. No sé si a mis hermanos les haya llamado de la atención alguna de las tantas ideas que mencionaste, pero a mí me llamaron dos y que quisiera yo que me ayudaran a clarificar, a ver si ustedes pueden. Hay un pasaje en Juan, en el capítulo 21, en el versículo del 16 en adelante, en donde el Señor Jesús le hace una pregunta a Pedro. Bueno, le hace una pregunta a Pedro 3 veces, ¿no? Y la pregunta es: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿No? Y esa pregunta quizás sea, bueno, se le han tratado de dar diferentes explicaciones. ¿Cómo la podríamos ajustar a este tema, el amor como eje central en la vida del cristiano? ¿Por qué Jesús le preguntaría a Pedro 3 veces? O sea, no era necesario con una. Y luego la segunda pregunta que me surge cuando hemos estudiado este pasaje es: ¿el Señor no lo sabía? ¿No sabía el grado de amor que Pedro tenía? Porque incluso en la tercera respuesta de Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Entonces, bueno, si el Señor lo sabía todo, ¿por qué la insistencia en la pregunta ¿me amas? Y esa sería una primera pregunta que yo dejaría ahorita y que vamos a responder si quieren después del corte. Y la segunda pregunta que yo dejaría sobre la mesa sería esta: cuando yo, por ejemplo, llego tarde a la iglesia, o cuando yo no voy a la iglesia, o cuando yo me vuelvo un cristiano de banca, es decir, soy alguien que llego, me siento y me olvido, o sea, no me interesa nada más que llegar y escuchar e irme, cuando yo no participo en las actividades de la iglesia, cuando yo no ofrendo con generosidad, con todas esas acciones estoy demostrando que no amo a Dios, ¿es cierto? ¿O no es cierto? Entonces, lo que yo les preguntaría es si nuestros hermanos, bueno, quizás si nosotros hemos sido lo suficientemente explícitos al enseñarle a nuestros hermanos esto, porque muchos de ellos tienen todas estas conductas de las que acabo de hablar, pero las tienen como una costumbre, como algo natural: llegar tarde, no llegar, no participar, no ser generosos en la ofrenda, dormirse en el servicio, en fin, se vuelven prácticas recurrentes. Y entonces ahí la pregunta, les insisto: ¿somos nosotros que no hemos enseñado con suficiencia, con esta profundidad, esta cuestión del amor, o son nuestros hermanos que no han querido entenderlo? Al volver del corte resolvemos estas dos preguntas y pasamos con nuestro hermano Alejandro, ¿no? Y continuamos con su hermano Alejandro. Adelante. Ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Antes de irnos al corte, nos dejamos un par de preguntas ahí. Antes de resolver esas preguntas, nos vamos a ir con nuestro hermano Luis, que nos tiene los saludos y el ¿sabías qué? Adelante, hermano. Sí, hermano, gracias. Tenemos saludos de nuestra hermana Ori Ordaz, de la congregación de Manzanilla. Manda un saludo a todos los hermanos. Saludos, gracias. Saludos. Su hermana Yasmín Barriera dice que el lunes 18 tendrá una cirugía doble y su hijo Luis viajará desde Carolina del Norte para estar con ella, por lo cual ella pide sus oraciones para que todo salga bien. ¿De dónde nos escucha la hermana Yasmín Barriera? ¿Tenemos la Yasmín Barriera? No. Pero dice que su hijo viajará desde Carolina del Norte, okay, para estar con ella. Debe estar de este lado. A ver si la hermana nos dice por dónde está para mandarle saludos. Su hermano Jorge de Manzanilla, es el jovencito Jorge.
Ajá. Pide oración por su tío Fren, su tío Gerardo, su primo Kevin y por los enfermos de todas las congregaciones. Muy bien. Está mandando saludos. Y bueno, pues no hay más saludos, vamos al ¿sabías qué? Ustedes saben, hermanos, cuál es el capítulo y versículo central de la Biblia. Ese sí lo leí alguna vez. Es un salmo, pero Es un salmo, es el 80 y el tantos. Salmo 118, 8, que aparte de ser el salmo central de la Escritura nos da un excelente mensaje, un excelente consejo. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es un excelente consejo que nos da el versículo que está precisamente en lo que es en el medio de la Escritura. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y ojalá se quedara en el centro también de nuestros pensamientos. Sí, claro. Muy bien, mi Luis, ¿algo más? Sería todo por el momento. Oye, mi Luis, si nos recuerdas sobre la reunión de jóvenes que hay. Sí, como no, hay una reunión juvenil, precisamente se va a llevar a cabo aquí en la congregación de la colonia Vicente Guerrero. Reitero la dirección, es calle Tepetitlán 526, aquí en la colonia Vicente Guerrero. Es el día 6 de agosto, donde están invitados pues todos los jóvenes que deseen asistir. Va a haber actividades obviamente relacionadas al estudio bíblico. Obviamente no se centra todo al estudio bíblico, hay convivencia para que pues se conozcan y se genere esa interacción entre los jóvenes que mucha falta hace. Va a haber de comer también, que no es el punto central, sino el alimento espiritual es el central. Y están todos cordialmente invitados. Es el día 6 de agosto. Para mayor informes, quieren pedir informes, les voy a dar el número del hermano Ciel, es el 129-4401. Joven Johnny, ¿nos puede orientar? Tú a lo mejor quizás sabes quién viene, ¿no? Viene a predicar alguien de fuera. Entiendo que es un hermano de... Durango. Sí, pero no me acuerdo bien el nombre ahorita. Va recomendado. Ok, viene a predicarnos un hermano de Durango. Las actividades empiezan a las 9 de la mañana. No, empieza el registro a las 9 y la Ajá, actividad y la como tal a actividad las empieza a las 10. 10. Ok, el registro empieza a las 9, así es que todos los hermanos jóvenes que nos estén escuchando, Sí, por favor, están temprano. Tengo dos saludos, hermano, acaban de llegar. La hermana Lulu Monroy, nuevamente saludos a Brian, a su papá, o sea yo. Bien, Y a los hermanos que están en el panel y también en medios. muy bien. Muy Saludos bien, a todos. El Gracias. hermano Brian manda saludos también a nuestra hermana Lulu Monroy. Muy bien, Que te mejores, hermana. muy bien. Gracias. Saludos. Ok, pues vamos a continuar entonces con el programa y nos quedamos, decíamos, con dos preguntas. La primera es, ¿por qué el Señor le hace 3 veces la pregunta a Pedro sobre me amas? Y bueno, pues quien le va a entrar es el joven Brian. Adelante, caballero. Sí, tenemos que recordar lo que el hermano Josué decía al inicio cuando nos daba las definiciones de la palabra amor. En el griego se utilizan 4 diferentes definiciones. Para esas 4 definiciones, cuando se tradujo al español, se tradujo con la misma palabra, es decir, la palabra amor. El idioma griego es el que nos va a dar la respuesta a la pregunta que nos da el hermano Evaristo, y es que en el idioma griego, la primera vez que el Señor Jesús le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿me agapas? Pedro le responde, sí, Señor, te fileo. La Reina Valera, claro, lo traduce como Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Sin embargo, las palabras que se utilizan en griego son diferentes. La segunda vez que le pregunta el Señor Jesús a Pedro, le dice, Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le vuelve a responder, Señor, sabes que te fileo. Ya para la tercera vez, Jesús le cambia la pregunta y le dice, Pedro, ¿me fileas? Y ahí es cuando Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo. Entonces, le pregunta 3 veces, no porque le esté preguntando lo mismo, sino que al final le pregunta una cosa diferente. Las 2 primeras le dice, Pedro, ¿me amas con el amor con el que yo te amo? Y le dice, eres mi amigo. Pedro, ¿me amas con el amor que yo te amo? Señor, eres mi amigo. Pedro, ¿me consideras tu amigo? Le cambia la pregunta y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Así es. Entonces, pero la pregunta sería, ¿por qué 3 veces? ¿Por qué 3 veces? Porque si vemos a la numerología, el número 3 representa la divinidad, representa lo perfecto, como el número 7, que es un número que va acompañado con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. 3 días en la tumba,
3 cielos, y Ujú. podríamos irnos así, pero también ya sería otro tema con respecto a la numerología. Sí, claro. A mí me parece muy interesante, yo lo he pensado varias veces, que, 3 días, 3 noches. que Pedro, al momento de negar a Jesús, lo hizo 3 veces. Ujú. Entonces me parece bastante interesante la relación que cuando le pregunta si le ama, 3 veces se hace la pregunta. Una de ellas es pues la que ahorita nos acaba de explicar nuestro hermano Ryan, pero no deja de hacerme como que esa sensación de 3 veces me negaste, 3 veces pregunta también si le está dispuesto a amar. Bueno, y además no es una pregunta tan sencilla en el sentido de No. que le pone un calificativo, le dice, oye, Pedro, hijo de Jonás. ¿Por qué hijo de Jonás? Porque normalmente en ese tipo de las cosas, cuando se le llamaba el hijo del hombre, era porque era alguien de una persona sumamente importante. Entonces, en un momento dado, el número 3, como ser el hijo del hombre, es como por decir, él es el hijo del abogado Evaristo Ordaz, es el hijo del hombre. Ujú. Entonces, cuando le dice que tú eres hijo de Jonás, Jonás, al ser padre de Pedro también, normalmente era alguien reconocido dentro de su nivel, dentro de su ciudad natal. Ujú. Entonces, y eso va concordando a todo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del número 3 y a eso del hijo, Ujú. se refiere allí a esas especificaciones de hijos realmente de hombres renombrados, ¿no? Ujú. Y en parte también vemos que ahí esas 3 veces y la aclaración, recordemos también que el número 3 es cuando le dice de derribar este templo y en 3, En 3 días lo reconstruiré. ¿no? Así Y por es. eso a Cristo le llamaban el hijo del hombre, él mismo se hacía llamar así. Muy bien. Y hermano Josué, la otra pregunta que nos quedó ahí en el aire es, va relacionada con esta cuestión de nuestras congregaciones y nuestras conductas que no son muy adecuadas. ¿Qué piensas? ¿Somos nosotros que no hemos enseñado con suficiencia o son los hermanos que no han querido entender estas cuestiones? Lo que pasa es que el amor ágape, que es el que tenemos que desarrollar, es un amor que nos obliga y nos exige principalmente el negarnos a nosotros mismos. No es el mismo amor que el amor filial, que el amor estorge o que el amor eros. O sea, eso se dan de una manera, digamos que podemos decir carnal, y aparte de una manera como que interrelacionada con el beneficio. O sea, él es mi hermano, mi familiar, y el amor es mutuo. Como lo más o menos lo mencionaba nuestro Señor Jesucristo en Mateo cuando habla acerca de si la ley decía que debíamos de odiar a nuestro enemigo y amar a nuestro no recuerdo si es hermano o debemos de odiar a nuestro amigo y amar a nuestros hermanos. Algo así, Mateo capítulo 5 es el que menciona esto. Ujú. Entonces, la palabra amor, ágape, en realidad exige amar a cualquier persona de una manera desinteresada, como Dios nos ha amado a nosotros, porque es lo que dice Romanos 5:8. O sea, realmente nosotros somos pecadores, pero Dios nos ha amado aún a pesar de nuestra condición pecaminosa. Ahora, ¿qué pasa con las congregaciones? Pues normalmente, ¿verdad?, esta situación tiene que desarrollarse principalmente mediante la madurez espiritual. El hecho de amar de una manera desinteresada, de una manera como nos ama nuestro Dios, implica principalmente obedecer la palabra que Dios nos ha dado y negarnos a nosotros mismos para que mediante esa negación podamos nosotros, sin ningún interés personal, amar a alguien incluso que nos aborrezca o a alguien que no nos ame. Quiere decir que esto, como dice también en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor pues no tiene envidia, el amor no es ansioso, el amor no busca lo suyo. Entonces, todas estas características significan principalmente una conducta que el ser humano normalmente no está acostumbrado a tener. Por esa razón, inclusive en algunas congregaciones sucede que este amor no es notable o no es notorio, aunque en las primeras iglesias sí lo era y se manifestaba desde el inicio de la congregación. Hay muchas iglesias, menciona Pablo a los de Tesalónica, por ejemplo, que manifestaban grande amor por los hermanos, y asimismo también la historia de Hechos nos menciona ese grande amor por los hermanos, pero en Apocalipsis, recordemos que en el capítulo 2, en el inicio de ese capítulo, se menciona a la iglesia de Éfeso y se le dice: tengo una cosa contra ti. Tenían mucho trabajo, tenían obras,
probaban aquellos que decían ser apóstoles, tenían el conocimiento, dice, pero has dejado tu primer amor. Sí. Entonces, a eso que mencionabas, hermano, respecto de la relación, sobre todo cuando hablamos de la relación en este caso matrimonial, implica sobre todo ese amor en el que nosotros debemos demostrar que verdaderamente existe. Y Dios quiere que el amor que nos está pidiendo, el amor ágape, no deje de vivir en nosotros. Entonces, inició en la congregación cuando ésta se desarrolló, pero debe de continuar siempre, y ese es el detalle, que es un amor que es principalmente de sacrificio. Así es. Bueno, pues ahí están, ya tratamos de resolver esas dos inquietudes y pues vamos a continuar con nuestro hermano Alejandro respecto de cómo se refleja el amor. Hermano Alejandro, ¿cómo se refleja el amor? Híjole, es una pregunta muy, a la vez muy fácil, muy complicada, muy compleja, pero muy llena de muchas cosas, ¿no? Porque ¿cómo se refleja el amor? Bueno, para empezar, el apóstol Pablo nos deja escrito en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 10, ¿no? Que obremos lo que es bueno, ¿para qué? Para con todos, pero especialmente para los que están relacionándose con nosotros en la fe. Entonces, el amor, ¿cómo se va a reflejar? Pues amándonos, obedeciendo como Cristo nos enseñó, amados los unos a los otros, ¿no? Y me gustaría leer lo que vemos ahí, lo que nos indica también el apóstol Pablo, hablando de las primicias del amor, ¿no? Que vemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y es lo que llega a pasar, y esto nos hace recordar, ¿no? Que dice esto: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien la pregunta, ¿no? ¿Cómo se refleja el amor? Bueno, hermano, podemos ver que realmente nosotros el amor se debe reflejar, ¿sí? Como lo marcan las Escrituras. Tú vas a Colosenses capítulo 3, versículo 14, nos enseña que debemos revestirnos ¿de qué? De amor, ¿no? Y ahora volvemos a lo mismo. El reflejarlo es amar, es ayudar, es perdonar, no es guardar odio, no es guardar rencor. A lo mejor tú o yo podemos estar ahorita citando 1 Corintios 13, ¿no? Pero realmente el amor que se demuestra hacia Dios, hacia los humanos, es imitar lo que Cristo hizo con nosotros en amor. Si nosotros pecamos, Dios nos perdonó. Con eso no quiere decir que te está dando la libertad de que sigamos pecando. Pero si de veras queremos tener el amor realmente entre la hermandad, pues sí es preocuparnos unos por otros. ¿Cómo puedo demostrar el amor dentro de la congregación? Pues el servicio empieza a las 10. Ese amor me debe motivar ¿a qué? A estar anhelando, a estar deseando que el día domingo debo de estar, o quizás ser el primero en llegar. ¿Para qué? Para darle la honra y la gloria que se merece a quién. Dios. ¿Cómo se demuestra el amor dentro de la congregación? En que todos juntos podemos hacer un buen equipo, ¿no? Y quisiera hablar de mucho, ¿no? De realmente cómo se demuestra el amor, pero realmente hay algo muy triste, que cuando nos vemos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 18, que nos dice: hijitos míos, no amemos ni de lengua ni de palabra, sino de hecho y de verdad. ¿Quieres demostrar el amor a nuestro Padre Celestial? Empecemos con llegar temprano. Que sean de hecho, ¿no? Que sean De hecho, no hablemos, que lleguemos temprano, que cuando prediques te apasiones por predicar la palabra de Dios. Que si ves a tu hermano a lo mejor decayendo, o hermanos que realmente tienen una necesidad tanto física como económica, dentro de nuestros medios podemos también demostrar ese amor. Muy bien. Y de hecho, una de las cuestiones que me parecen fundamentales es que para que el amor fuera o sea nuestro eje central en nuestra vida, tendría que estar en cada una de las decisiones que nosotros tomamos al relacionarnos con Dios y al relacionarnos con los hermanos, ¿no? Y al relacionarnos con todos los seres humanos. Desafortunadamente creo yo que en muchas ocasiones lo dejamos absolutamente de lado, ¿no? No está en el centro de nuestras decisiones. Y eso hace que esta situación deje de tener amor, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero por qué? Ahí, no, como dices, lanzar una buena pregunta. ¿Por qué no tenemos ese sentido? ¿Por qué no hacemos realmente eso, como tú lo comentas, no? Porque desafortunadamente nuestra carnalidad a veces antepone, ¿sí?, nuestros intereses, nuestros prejuicios. Yo creo que sí, ¿no? Todos de alguna manera padecemos una enfermedad. Sí. Una enfermedad, o algunos la padecen más, otros menos. Algunos están ya dejando de padecerla a partir de su madurez, que tiene que ver con el egoísmo, ¿no? Estamos muy centrados en nosotros mismos. Y mira, y yo creo que aquí se cumple a lo mejor, perdón si lo saco un poco fuera de su contexto, ¿no? Vemos en Mateo capítulo 24 que dice que vendrán días en que el amor de muchos se enfriará.
Sí, al multiplicarse la maldad, el amor. Exactamente, ¿no? Pero bendito sea el Señor que nosotros somos la sal del mundo, somos la luz del mundo, ¿no? Entonces, si las iglesias de Cristo realmente hacemos la conciencia de todo el amor que Cristo derramó, ¿por qué no poner ya no pedirte el 10 o el 5%, cada miembro de cada iglesia de Cristo poner el 1% nada más? Sí, sería una buena, una obra, ¿no? Que quizás Que nos compete, ¿no, hermano? Yo creo. que debería agradar a Dios, ojalá y empecemos a reflexionar un poco en ello. Joven Brian, nos gusta seguir hablando del amor como eje central en la vida del cristiano. Adelante. Claro que sí, retomando la idea de nuestro hermano Alejandro, que nos comentaba que el amor tiene que ser demostrado, es decir, un amor, como lo marcan las escrituras, de palabra, no sirve absolutamente de nada. Es vano, lo mencionaba el hermano Evaristo, es vacío. Entonces, el amor es el que nos mueve a todas las cualidades, es decir, cuando hay amor nos mueve a cualidades positivas, y cuando hay una falta, una deficiencia de amor, nos va a llevar eso a cualidades negativas. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué nos cuesta tanto perdonar? Por una falta de amor. Por falta de amor. Si yo soy una persona muy impaciente y yo digo, ay, es que soy impaciente y no sé por qué, bueno, la respuesta es porque es falta de amor. Sin embargo, si yo soy una persona que soporta bien a los hermanos, que es muy paciente, de algo estamos seguros, es una persona que tiene amor. Tomando la idea del hermano Alejandro, eso es lo que pasa. Así es también como podemos demostrar nosotros el amor. Es decir, el amor es algo que nos impulsa a la acción. Y es bien interesante, y hay que darle muchas gracias a Dios, que el Señor nos pide agapar. Y pocas veces nos pide filiar a las personas. Porque hay algunas cualidades que tiene el amor ágape que me gustaría mencionar. Por ejemplo, el amor ágape no depende de cualidades o de alguna belleza externa. El amor ágape depende de sí mismo. El amor ágape es un amor volitivo. ¿Qué significa esto? Que ama porque tiene la voluntad de amar. El amor ágape se da no porque haya un agente externo que lo invite a amar, como es el caso del fileo o del eros. El amor ágape entra en acción y ama porque decide hacerlo. Este amor puede incluir sensaciones. Sin embargo, no depende de las sensaciones el amor. En primera instancia, el amor ágape es un ejercicio de la voluntad, es una decisión deliberada. Y esto lo vemos con Jesucristo. Jesucristo nos amó en la cruz. Sin embargo, Él no quería morir en la cruz. Lo demostró en Getsemaní. Porque simplemente Él no era una persona masoquista. Sin embargo, tenía la voluntad de amarnos, a pesar de lo que pudo haber sentido. Ese es el amor ágape. Es un amor, este amor no necesita estímulos exteriores. Este amor ágape se autoestimula. Así que si nosotros alguna vez hemos dicho, que yo estoy seguro que sí, es que no lo puedo perdonar porque no me da motivos para hacerlo, por eso no lo puedo amar. Ese argumento no cabe dentro a medida de las escrituras y tampoco en la iglesia, porque entonces no estaríamos agapando. Porque el amor ágape no necesita de agentes externos que lo inviten a amar, sino que el amor ágape se autoalimenta y se autoestimula por el simple hecho de la voluntad. Si no podemos amar, no es porque nos falten razones, sino porque no sabemos agapar. Fíjate, hermano, quisiera comentar algo de lo que comentabas, ¿no? Muchas veces decimos, es que no lo puedo perdonar porque no me da motivos. Nomás quiero leerte lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A Dios a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sí, es bien claro esta situación, el hecho del amor ágape que Jesús manda a sus discípulos que se aman, ¿no? Y de esa misma manera nos manda a nosotros también amarnos con amor ágape. Así es, nos vamos a ir a un corte, hermanos, y en un momento que regresemos del corte vamos a comentar un poco esto de lo que acaba de comentar Brian, porque ahí me quedaron un par de cuestiones que quisiera yo resolver. Vamos a un corte y regresamos en un momento a palabras de vida eterna. Para quienes nos están viendo por Periscope, ya vieron una discusión aquí que tuvimos muy interesante, que ahora vamos a compartir con ustedes.
Pero antes de compartirla, vamos a darle lugar a su hermano Luis, que nos trae los saludos y el ¿sabías qué? Así es, hermano, nuevamente, saludos, pues hoy estuvimos muy quietos con nuestros hermanos, no nos mandan muchos saludos. Pero bueno, nuestra hermana Uri Ordaz, de Bosques de Manzanilla, pide una oración por Miranda, una niñita a la que le acaban de descubrir un soplo en el corazón. Pide que sea la voluntad de Dios y que todo salga bien. Pide también por los enfermos en la iglesia. Nuestra hermana Lucero Martínez, también de Bosques de Manzanilla, dice, manda saludos a todos los hermanos y gracias por la enseñanza. Saludos, Lucero, saludos. Saludos a doña José también, que seguramente nos está escuchando. Debe de estar escuchando. ¿Y el sabías qué? Pues básicamente es un poquito de lo que estamos hablando ahorita en relación de las parejas. ¿Sabías que en la Biblia hay 2 versículos casi iguales y cambian solamente por una palabra? Creo que sí está en Salmos, ¿no? Salmos es Proverbios 21:9 y Proverbios 25:24. Proverbios 21:9 dice, y digo que es en relación a lo que estamos platicando en el corte, dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Dice, como dice, mejor es vivir. Y luego Proverbios 25:24 dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea que de nada sirve tener una mansión si tienes una mujer molesta. Prácticamente lo que está diciendo. ¿Sí, no? Sí, ¿no? Parafraseando el asunto. Parafraseando. Cambia una sola palabra. Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir. Proverbios 25:24, mejor es estar. En un terrado, en un rincón del terrado, un rinconcito. ¿Por qué lo habrá dicho Salomón? ¿Sabes? A lo mejor porque tuvo 1000, ¿no? A lo mejor porque tuvo 1000. Y alcanzó. Y sabía de lo que estaba hablando. Sí, Y alcanzó a conocerlas, ¿no? Muy bien, hermanos, pues vamos a retomar esta cuestión del amor como eje central en la vida del cristiano. Y ahora lo vamos a enfocar un poco a lo que tiene que ver con la familia. Y discutíamos en el corte, yo les hacía una pregunta a los hermanos. Hay una canción que seguramente ustedes han escuchado, si no por ahí les voy a pedir que la escuchen. Es de un artista ya viejo de los años 80, 90 que se llama El amor acaba, así se llama la canción, entiendo, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí el cantante y el autor explican por qué el amor acaba. Y les decía a los hermanos que estábamos vulgarizando un poco el asunto, pero si esto lo trasladamos a la iglesia, pareciera ser que nuestros hermanos cantan esa canción en más de una ocasión. Cuando una persona, un hermano de la iglesia dice, es que ya no me nace ir a la iglesia, es que ya no siento esas ganas de ir a la iglesia. Y cuando lo trasladamos a la familia, también llegamos a escuchar que algunas esposas, algunos esposos ocupan esta frase de, es que ya no lo amo, ¿no? Ya se me acabó el amor por la esposa, por el esposo, ahora llamo a alguien más. Y bueno, hacíamos esta explicación, retomábamos lo que decía Brian en el sentido de que el amor no se puede acabar, por lo menos el amor ágape es inagotable, porque el amor ágape, hermanos que nos están escuchando, es una decisión de amar. Es decir, usted decide amar a su pareja independientemente de lo que su pareja haga. Es decir, si la noche anterior usted tuvo una discusión con su pareja, al otro día usted no puede dejar de amarla, tiene que seguirla amando y tiene que tomar la decisión de amarla. Claro. Tiene que tomar la decisión de servirle independientemente de si su pareja actúa o no actúa del todo bien con usted. Abúndenos en el concepto, joven Brian, por favor. Sí, lo que comentábamos que comenta el hermano Evaristo es que este amor no puede acabar precisamente porque al ser una voluntad, al ser una decisión, es continua, es constante. Y si nosotros en algún momento decimos que nuestro amor llegó a acabar, que ya no sentimos lo mismo por la pareja, que ya no sentimos lo mismo por Dios, que ya no sentimos lo mismo por los hermanos, de algo estamos seguros, amor ágape no es.
Así es algún otro tipo de amor. Puede ser que se hayan centrado más en el amor fileo y estaban ahí nada más por la amistad, estaban ahí porque a lo mejor los hermanos me daban de la ofrenda cada 8 días, estaban porque me caían bien los hermanos, estaban porque contaban buenos chistes en la prédica, pero no estaban por amor ágape hacia los hermanos. Ahora, lo triste y lo difícil de este asunto es que cuando nosotros no tenemos amor ágape para nuestros hermanos y para con Dios, no estamos cumpliendo el mandamiento. Porque el mandamiento que Jesús da a sus discípulos y que también nos da a nosotros no es filear, sino agapar. O sea, no hacer amigos. Claro. O sea, si bien la Escritura refiere que nosotros podemos en algún momento considerar a Jesucristo como nuestro amigo, y que eso no necesariamente es malo, lo dice allí en el libro de Juan, pero nos dice no te quedes allí, Claro. tienes que ir al amor ágape, ¿no? Sí, ese amor que nos va a ayudar mucho en las relaciones en la iglesia. He escuchado bastantes veces, ya no amo al hermano porque no me saludó, se pasó de largo, etcétera. Bueno, este amor ágape, repito, no depende de lo que pase afuera, sino depende de lo que pasa adentro. No importa si te saluda o no, ámalo, porque amar, agapar, es una decisión. Lo sigues amando, Claro. independientemente si te saluda, aún inclusive cuando hayas tenido un conflicto, alguna diferencia con el hermano, tú lo sigues amando. Quizás la mejor respuesta a un conflicto es el amor, este tipo de amor. Claro, porque es este amor, como veníamos viendo, que este amor es un motor. Y este amor es el que nos hace perdonar, este amor es el que nos hace ser pacientes. Pablo nos dice de una manera bien clara que no tenemos que contender con la gente. Bueno, si no quieres contender, ama. Y ese amor te va a ayudar a no contender, a no enojarte, a ser paciente, a ser bondadoso, a ser misericordioso, pero todo proviene del amor y del amor ágape. Así es. Mira, y hay algo, ¿no? Que perdón que te haya interrumpido, hermano, cuando comentamos de esta amor ágape, ¿no? La expresión más sublime del amor de nuestro Señor Jesucristo fue en la cruz. Como tú comentabas, ya no hablo al hermano porque no me saludó y empezamos a guardar ciertos prejuicios como odio y rencor. Imagínate si nuestro Señor Jesucristo en la cruz hubiera dicho, sí, Padre, castígalos porque a mí me crucificaron. Sin embargo, la expresión del amor de nuestro Señor Jesucristo, un amor ágape incondicional, un amor sumamente, como dice Brian, de voluntad todavía, que dijo, Padre, perdónalos, porque el amor ágape también es perdonar. Claro. Así es. Entonces, esto, si nosotros lo empezamos a trasladar a la iglesia, nosotros a veces, los que ya tenemos algunos años en la iglesia, hemos visto que las congregaciones a veces se vuelven rings, ¿no? En donde el hermano X no quiere al hermano Y porque el hermano X le hizo algo a Y y así se la trae, ¿no? A veces incluso se vuelve de grupos, Sí, de familias, ¿no? La familia Rodríguez no quiere a la familia López porque, espero que no haya Rodríguez y López, porque pues algo se hicieron y ya no se quieren, ¿no? Y ya decidieron no amarse, no conocen este amor ágape, no se los, por eso preguntaba yo hace un momento, ¿habremos enseñado con suficiencia estos tipos de amor? Y la otra, esto trasladado al matrimonio también pasa. Es decir, es muy común que el matrimonio se vuelva un ring y si el esposo maltrata a la esposa, pues la esposa al rato se regresa y busca la primera oportunidad para buscar revancha del marido, o si el marido trata mal, pues ella lo trata mal, si me da, le doy, si me compra, pues le doy de desayunar, y si no me compra, pues no le doy de desayunar. Pues si me da de cenar, entonces le compro una falda, y si no, pues no se la compro. Y entonces se vuelve todo una lucha de poder. Sí, totalmente, porque los hermanos no entendieron que lo que había que trabajar era el amor ágape, ¿no? Y ese amor ágape se recibe de Dios. Tenemos que primero entender que viene de Dios. Él nos lo enseñó. Tenemos que saber que Él nos lo dio, y a partir de haber recibido ese amor es como nosotros podemos pasarlo a las demás personas. Brian. Sí, es bien interesante lo que comenta el hermano Balisto, precisamente porque el mandato que le da a sus discípulos, si alguien quiere el texto que está anotando en sus hogares, Juan capítulo 13, versículo 34, dice, ámense como yo los he amado. Entonces lo que comenta el hermano Balisto es bien cierto. Jesús nos mostró amor ágape. De esa manera nosotros tenemos también que agapar a nuestros hermanos. Así es, y es que el problema del amor fileo está situado en nuestra, desafortunadamente tiene como base nuestro ser voluble, ¿no? Y valores externos. Y valores externos, es decir, hoy estoy de buenas, hoy sí saludo a Josué, mañana no estoy de buenas, no, pues no. Dicen por ahí, hoy amanecí de vena, entonces hoy ando sonriendo a todos, mañana no amanecí así y ando peleado con todos.
ese es el problema del amor fileo, ¿no? Se vuelve un amor centrado, desafortunadamente. O materialista hasta cierto punto. No lo sé, pero sí se vuelve algo que depende de nosotros, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Y de las personas, porque Ajá. como tú comentabas, ¿no? Si me sonríe cuando me ve, lo saludo. Pero si trae una cara Así medio raro, no, ya no. lo saludo. Bueno, ¿ibas a contar algo, hermano? No es lo que decía Brian, que me parece bastante interesante respecto al amor ágape, es que es autosustentable. O sea, el Se amor alimenta de ágape- Dios, ¿no? Se alimenta de Dios, ¿cierto? Del amor de Dios. En un inicio sí, después ya depende de nuestra voluntad, de que nosotros sigamos tomando la decisión. Se autoalimenta el sol. Sí, Sí. sí, sí. Y eso implica, entre otras cosas, que está fuera de lo que en alrededor sucede. O sea, por esa razón el mandamiento que le mencionábamos de Mateo 5 dice, bueno, anteriormente decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan, ¿verdad? Por aquellos que os persiguen. Entonces, el amor que Dios nos enseña no depende de lo exterior, de lo externo, como decía nuestro hermano Alejandro, sino nuestro Señor Jesucristo tenía muchas razones para no amar a aquellos que le estaban crucificando. Sin embargo, mostró su amor para inclusive estas personas, perdonándolos desde la cruz. Entonces, nosotros, los que tenemos o debemos de tener el amor como eje de nuestra vida, debemos de entender que ese amor que Dios quiere que nosotros vivamos debe de nacer en nosotros sin necesidad de depender de lo exterior. O sea, cómo me saluda el hermano, si ahora me dio o no me dio, pues ayuda a la congregación, por ejemplo, decía nuestro hermano Brian, ¿no? A veces la gente pues confunde estas acciones, y cuando no suceden entonces dicen, entonces no me aman. Ujú. Y esto no es así. Entonces debemos de entender que el amor debe permanecer sobre todo y contra todo, ¿no? Así es. Pues hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, hermanos. De aquí 8 días vamos a retomar este amor como eje central en la vida del cristiano. Vamos a retomar un poco de lo relacionado a la familia, a cómo se muestra este amor ágape a nivel familiar, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario adicional, hermanos? Sí, Luis. sí, hermano, tengo 2 saludos que nos llegaron ahorita de última hora. La hermana Chelo Mansur nos dice: buenas noches, mis estimados hermanos que conforman y escuchan el programa, que Dios les siga bendiciendo. Les pido por favor me ayuden a orar por mi hermano José Luis Mansur, que cumplió un año más de vida. Gracias a Dios y para que le siga bendiciendo. Gracias. Nuestra hermana Amsi Mesa: saludos a todos y no dejemos de orar por la hermana Dominga por su operación de rodillas. La hermana Dominga es una hermana de aquí de la congregación de Vicente Guerrero, va a ser operada de sus rodillas y que estar orando por ella. Muy bien. Ok, pues si no hay más, hermanos, les agradecemos mucho el favor de su atención. Ojalá y que el tema que estamos desarrollando a través de la palabra sea de edificación para ustedes, lo es también para nosotros. Y pues vamos a despedirnos en esta noche. Joven Brian. Un honor estar con todos ustedes, un honor poder compartir con todos ustedes, los que nos escuchan y los que nos ven, la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo el siguiente miércoles. Gracias a Dios. Caballero. No, pues, ¿qué podría decir? Este tema me ha movido mucho. Gracias, hermanos, y un saludo a todos los que nos escucharon. Que Dios les bendiga, y fue un placer y estar con ustedes y anhelar el próximo miércoles. Muy bien. Hermano Josué. Bueno, pues nada más recordar a sus hermanos que el amar no solamente hace bien a los que nos rodean, sino a nosotros mismos. Nos mantiene en un estado de paz, en un estado de comunión y principalmente en un estado de fidelidad para con Dios. Hermano Luis. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo por las redes sociales, por Periscope. Yo sí quisiera hacerles una petición, hermanos. Si nos pueden apoyar, ustedes tienen ¿sabías qué? Algún dato interesante de la escritura, de la Biblia, compártanlo con nosotros para que lo podamos pasar al aire en el radio, y de esa manera nos alimentamos todos y gozamos de la palabra de Dios. Pues el tema es el amor, hay que vivir en amor, porque es lo más importante para nuestra vida como cristianos. Que Dios les bendiga, buenas noches. Buenas noches. Joven Jonathan, un gusto, gracias. Ahí va No creo que vaya a darle cámara. ahí va Eso es demasiado cerca. ahí va el Periscope para el joven Jonathan. Mike.
Buenas noches. Estuvo en cámaras y micrófonos. Gracias, Mike. Gracias, Johnny, por estar en los controles. Gracias a nuestros hermanos que nos han ayudado allá afuera con algunas cuestiones, todos ellos. Y gracias sobre todo a ustedes que pues, se disponen cada miércoles en su computadora o en su dispositivo para edificarse y edificarnos mutuamente. Dios les bendiga. Nos vamos a despedir con una oración. Caballero, ¿nos quiere usted despedir en oración? Claro que sí, muchas Si gracias. es usted tan amable. Padre, vamos a ti en el nombre de Cristo Jesús porque es el único camino que nos lleva delante de ti. Reconocemos que tienes toda la autoridad, que tienes todo el poder y también reconocemos y recordamos lo que antes éramos, cómo es que vivíamos antes y que ahora podemos ser llamados tus hijos. Te agradecemos por eso, te agradecemos por haber amadonos con amor ágape. Te agradecemos por ser siempre fiel a tus promesas, porque es en eso en lo que nosotros sustentamos nuestra fe. Te damos gracias porque nos permites en este país tener libertad de poder hablar de tu palabra. Este programa de radio se ha desarrollado para darte gloria, para darte honra en primera instancia, para poder escudriñar tus escrituras con más profundidad. Te suplicamos que lo que se dijo pues se quede en nuestros corazones, tanto de nosotros como de los hermanos que amablemente nos escuchan, que lo podamos vivir, que aprendamos día con día a agapar a nuestros hermanos, que nuestro amor, que nuestro afecto por los hermanos no dependa de lo que haya afuera, sino que dependa también de nuestro amor por ti, de nuestro entendimiento que tú nos has amado ya de antemano. Te agradezco por la vida de todos mis hermanos, sigue siendo con ellos, y Padre, no te alejes de nosotros, no tomes en cuenta nuestras iniquidades. Amén. Amén.